Bueno, Señor, te damos gracias, te pedimos por la vida de Gustavo, Señor, te pedimos por su vida, que vos lo estés restaurando, Padre amado, que estés renovando físicamente su vida, Señor, espiritualmente, que tu gracia y favor sean sobre él, Señor amado. Que tu mano de poder y de gracia sigan usando su vida para bendecir a otros, Señor mío, a través de tu palabra, Señor, a través, Señor mío, de las oraciones. Que siga, Señor mío, ayudándolo en todas las áreas de su vida, Señor. Sé que se preocupa por toda la iglesia, Señor, por las necesidades de cada uno, Señor. Renovalos, dale un renuevo espiritual, físico, Señor mío. Y que ríos de agua vivas corran dentro de él, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Buen día para los que nos saludé. Gracias por el tiempo. Gracias, Santi, por acompañarnos hoy. Prendeme la lucita. Hace un tiempo, una de mis sobrinas nietas, o sea, la hija de un sobrino, tuvo una expresión muy sencilla para ella, pero a la vez muy profunda. Cuando ella dijo eso, yo dije, algún día voy a hablar del tema. Pasó que, no sé si tendría 3, 4 años o algo así, y estaba pidiendo algo a Dios. Y no pasó lo que ella pedía. Y ella dijo entonces, en ese momento, al final Dios hace lo que quiere. En su inocencia dijo una gran verdad. Dios hace lo que Él quiere. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él es eterno, Él es perfecto, Él es sabio, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Ese es nuestro Dios. Todas las cosas están sujetas a su voluntad. Él es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. O sea que Dios es el dueño del mundo porque Él lo pensó, Él lo creó, pero también lo compró a través de Jesucristo, otra vez cuando el hombre se desvió. Nosotros, como toda la raza humana, siendo que Dios nos dio la libertad de poder tener voluntad propia, muchas veces nos desviamos. Dios en su inmensa misericordia y absoluto poder sobre todas las cosas, nuevamente con su misericordia extraordinaria nos trae a la reflexión, a volver a sus caminos. Durante toda la historia de la Biblia es un constante repetir las veces que el hombre se desvió de Dios. Desde el principio, Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén y Él podría haber hecho que las personas no tuvieran que decidir sobre las cosas donde los puso. O sea, si Dios no ponía una condición a lo que ellos, cómo tenían que moverse dentro del Edén, todo sería perfecto, pero le dio a las personas la posibilidad y la responsabilidad de lo que Él le dijo. Le dio una orden. Le dijo, todo esto es para ustedes. Todo esto pueden disfrutarlo, pueden multiplicarse, pero hay algo que no tienen que hacer. ¿Qué era?
Era lo único. Pero en ese entonces como ahora, seguramente estarían mirando tantas veces ese arbolito y la fruta era tan tentadora que al fin y al cabo, cuando vino el diablo y les susurró y los tentó, ellos terminaron obedeciendo a la serpiente y no a lo que Dios le dijo. De ahí en más, el corazón del hombre está inclinado siempre a hacer lo que Dios te dijo que no lo hagas. No hay cambio en ese sentido. Y la historia está marcada por estas personas que muchas veces no obedecieron a Dios. Y yo pensaba y estaba mirando algunos buenos ejemplos, ¿no? Adán recibió una orden de Dios totalmente alocada para su momento. Dios le dijo a Adán, le dio una orden y él desobedeció. Después a Noé Dios le dio una orden que construya un arca. ¿Y quién se le ocurriría? Ni siquiera había llovido en ese entonces, como para decir hacer un barco encima de una montaña. Pero Noé obedeció a Dios. Cuando Dios lo llamó a Moisés a que vaya a rescatar a su pueblo, no tenía nada que podría ser, poder en sí como para hacer el trabajo que Dios le encomendaba hacer. Pero obediente a Dios, Moisés fue y lo hizo. Y así repetidas veces vemos cómo Dios mandaba a personas a hacer algo y esto lo hacían. Y esta semana estábamos hablando con Moni y hablábamos de un profeta desobediente. Hubo varios, pero hay uno que destaca. Jonás. Dios lo llamó a Jonás y le dijo: Jonás, tenés que ir a Nínive a hablarle a ese pueblo porque los voy a destruir si no se arrepienten. ¿Y Jonás qué hizo? ¿Alguien sabe la historia? ¿O alguien no sabe la historia de Jonás? Jonás agarró un barco y se fue para otro lado. Así que aunque Jonás fue una persona desobediente y agarró para otro lado, como dice Lidia, Dios preparó todo a su alrededor para que le obedecieran. O sea, se metió en un barco, pero el mar obedece a Dios. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando estuvieron los discípulos muertos de miedo porque había una tormenta y le dijeron: Señor, ¿por qué estás durmiendo acá en el barco y nosotros estamos muriendo? No, Señor, de miedo, ¿no? Se levantaron, Jesús se levantó, ordenó al viento y el viento obedeció, la tormenta se calmó. O sea, el viento obedecía a Dios. Y ahí estaba Noé en ese barquito y creyendo que podía huir de lo que Dios le había mandado a hacer. Jonás. Y no solamente eso, no solamente había un mar que obedecía, también había un pescado grandote que obedecía a Dios. Y ese pescado lo tragó. Y cuando fue a otro lugar, cuando se fue por fin al lugar donde Dios lo mandó, Dios tenía preparado un montón de otras cosas que le obedecieron. Por ejemplo, cuando se sentó abajo de una calabacera que se secó, por orden de Dios. ¿Por qué se secó? Porque había un gusanito que obedece a Dios y lo secó. Y al fin y al cabo, este profeta desobediente terminó haciendo lo que Dios quería. Y a mí me llama la atención eso, porque Dios tiene un propósito predeterminado para con cada uno de nosotros.
Dios nos dio un destino de antemano, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Amén? Nos dio un destino de antemano. Nosotros podemos retrasar por nuestra negligencia y nuestra torpeza lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Dios en su soberanía lo que se propuso hacer desde el principio de los tiempos, lo va a hacer. Lo que Dios dijo que sea, va a ser. Algo dijo Fer en su oración. Aunque no lo veamos, si el Señor ya dio la orden, se va a hacer. Ahí en Isaías, por el capítulo 46, por ahí habla la Biblia, dice, lo que yo estoy diciendo ahora, desde el principio estoy anunciando algo que va a suceder, y sucedió eso después de 200 años. Dios dijo que estas cosas van a suceder. Este rey Asiro, que va a ser mi siervo, mi pastor, era un malvado, pero esta persona obedeció literalmente lo que Dios había dicho 200 años antes. Porque yo hago lo que quiero, dice Dios. Y lo hago cuando quiero y con quien quiero. Él es soberano. Nosotros podemos planificar algunas cosas, pero si no está en los planes de Dios, lo único que hacemos es retrasar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Efesios, el capítulo 1, y quisiéramos cantarlo con Moni también en el momento. Dios se propuso en sí mismo, dice, según el puro afecto de su voluntad, de tener un pueblo. Él se propuso, Él nos propone. Ahora nosotros en nuestra torpeza muchas veces queremos hacer las cosas según el puro afecto nuestro. Queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Cuando habla del alfarero, es tan ridículo pensar que... Gracias, Moni. Que el barro le pueda decir al alfarero, no me gusta lo que estás haciendo conmigo. No. Yo quiero que me hagas otra cosa. Esto es tan tonto como pensar que nosotros podemos ordenarle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Tenemos nosotros el derecho de pedir, tenemos el derecho de desear, pero no podemos controlar a Dios, no podemos con nuestras oraciones torcer el brazo de Dios cuando ya Dios determinó algo para nosotros. Romanos 12 habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Cuando nosotros oramos bien, como dice el apóstol Santiago, recibimos la respuesta a nuestras oraciones, porque estamos pidiendo según lo que Dios ya se propuso de antemano, y no lo que nosotros queremos muchas veces, porque es para nuestro mal. Si pedimos y no recibimos, es porque pedimos mal, dijo Santiago, porque pedimos para nuestro beneficio. Entonces, como dijo Juanita, Dios hace lo que quiere. Dios va a hacer lo que Él se propuso de antemano. Él tiene todo bajo su control y su dominio. No hay nada que podamos hacer nosotros para que cambie el curso de la historia. Hay cosas que a veces pasan por su misericordia. Hace un tiempo estuvimos en vacaciones de servicio y había un hermano que vio que se aproximaba, porque conoce, qué sé yo, la forma, las nubes o lo que sea, se venía como un granizo, había pronóstico de esto, y entonces dijo, Señor, por favor, que pase esto de acá, porque tenía plantado ajíes, ¿no? Y de hecho pasó,
pero le cayó al vecino. ¿Por qué pasó eso? No sé. ¿Por qué pasa lo que pasa? No sabemos. Porque hay veces que en Estados Unidos mayormente hay esos huracanes, ¿no? Y muchos se ponen a orar para que su ciudad se salve, y muchas veces su ciudad se salva, pero otros pagan las consecuencias. No sabemos por qué hace eso. No sabemos porque no conocemos la mente de Dios. Claro, Dios es soberano. Pasan cosas que podemos nosotros decir no entiendo, pero al decir no entiendo muchas veces nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Y en vez de rebelarnos tendríamos que decir, Señor, tu voluntad es la que prevalece. Jesús bien podría haber dicho cuando tenía que beber esa copa, Señor, esto es un asco. Ahí estaba toda la maldad mía, la tuya, la de toda la humanidad de antes y después de Jesús. Pero dijo que no se haga mi voluntad. Porque a través de beber de esa copa, nosotros tenemos hoy la posibilidad de acercarnos a Dios. La voluntad de Dios, aunque en el momento de que nos sucedan las cosas no la entendamos o no la querramos, pero sucedieron, es porque tienen un propósito. La Biblia dice que los que aman a Dios, ahora la pregunta es, ¿amás a Dios? Si amás a Dios, no te amargues por las cosas que te están pasando. Al fin y al cabo vas a recibir lo que Dios ya determinó para vos, para tu familia, para tu entorno. Y creer y tener esa fe constante de creer que lo que hoy no está, va a estar. Fe es eso, ¿no? Estar seguro de lo que todavía no está. Pero creo en un Dios que todo lo puede. Lo que Él decretó va a ser, no es lo que yo decrete. Algunos dicen eso, ¿no? Yo decreto tal cosa. Yo tengo mi cuestionamiento con respecto a eso. Es lo que Dios decretó lo que se va a hacer. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Y Él va a hacer de nosotros esos vasos de honra. Lo único que podemos hacer nosotros es retrasar muchas veces lo que Dios ya determinó para nuestras vidas. Al fin y al cabo terminamos haciendo lo que Dios quiere, pero mientras tanto hay tantos testimonios que conocemos de personas que tenían un propósito de parte de Dios y se alejaron del Señor, pagaron las consecuencias y volvieron a hacer lo que Dios ya había determinado hacer con sus vidas. ¿Por qué vamos a ser tan desobedientes y pagar las consecuencias de lo que Dios no quería que pasemos? Dios tiene plan de bien y de paz para con nosotros. Así que cuando Jesús lo llamó a Pedro y le dijo, el diablo pidió para zarandearte como trigo. El Señor no dijo, no, yo no se lo permití. El Señor dijo, yo oré por vos para que tu fe no falle y para que cuando termine la prueba puedas ayudar a tus hermanos. Si algo nos pasa haciendo el bien, es que Dios está respaldándonos. Dios no nos da una prueba sin darnos juntamente con ello la salida. El problema es que nosotros no tomamos esa salida, quizás. Entonces damos vuelta en la prueba y en las situaciones, sin salir por
puerta que Dios preparó de antemano. Todo se mantiene por el poder de Dios. Dios es soberano. No cae una hoja seca de un árbol, dice la Biblia, de un árbol sin que Dios lo sepa. Dios sustenta a las aves del cielo, a las bestias del campo. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Dios en su soberanía sabe el momento en que vamos a nacer. Dios en su soberanía sabe cómo vamos a vivir. Y también sabe cuándo va a dejar de latir nuestro corazón. Él tiene contados los días de nuestra vida. No somos dueños ni de nosotros mismos. Somos pertenencia de Dios. Dios es soberano, sobre todo y sobre todos. Así que quería leer Efesios, el capítulo 1. Efesios 1. Dice así, del versículo 2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, que no es que Dios te conoció cuando un día dijiste sí, acepto, sí, creo. Desde antes de la fundación del mundo. No estamos acá solamente porque queremos. Estamos porque fuimos elegidos por Dios. Estamos porque Él ya nos planificó en su mente y en su sabiduría. Estamos acá porque Él lo quiso. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. O sea, todo esto, Efesios, como dijo alguien, podía estar cronológicamente escrito o puesto en la Biblia antes de Génesis, porque Génesis habla de la creación, Efesios habla de antes de que todo esto suceda. Y todo sucedió como Dios lo había predicho. Entonces, tendríamos que vivir un poco más relajados. Porque todo lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Así que amargarnos y desgastarnos por las cosas que pueden llegar a pasar que generalmente no pasan, por las enfermedades que me pueden destruir y muchas veces no pasan. Dios nos tiene en sus manos. Dice que nos tiene grabados, esculpidos en sus manos. Estamos seguros, estamos en un lugar seguro, queridos. Estamos en sus manos. Así que nos toca a nosotros disfrutar de esta posición y obedecerle a Dios. Primero creerle. Creer con todo el corazón y después obedecerle. Amén. Estamos haciendo, ya terminamos.
No depende de nosotros el convencer a nadie de que necesita a Dios. Nosotros estamos acá no porque simplemente alguien nos motivó a seguir a Dios. Es Dios que hizo en nosotros tanto el querer como el hacer. No es solo lo que escucho de los demás, sino lo que el Espíritu hace dentro de nosotros en su soberanía. Hubo ejemplos en las Sagradas Escrituras de sermones impresionantes. Cuando yo leo las palabras de Esteban, cuando lo llevaron y lo acusaron, dijo un discurso que teológicamente es perfecto, haciendo un relato de las Sagradas Escrituras desde el principio hasta llegar a Jesús. Es algo que está perfectamente diseñado, pero la gente se endureció contra él. Dice que se taparon los oídos y lo mataron a piedrazos. Lo loco es que hubo otro mensaje muy pobre de un profeta desganado que no quería hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y su mensaje fue: en 4 días esta ciudad se va a destruir. Eso parece que no salva a nadie, ¿no? Pero el Espíritu Santo los convenció y toda una ciudad se arrepintió, porque Dios es el que produce el arrepentimiento. Así que, más allá de escuchar al predicador, hay que escucharlo a Dios. Si en tu interior uno escucha la voz de Dios, por eso el profeta decía: si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. El tema es escuchar a Dios, la disposición con la que uno se acerca a Dios para poder escuchar su voz. Si no, va a ser toda la vida como una religiosidad de ir a la iglesia para cantar y escuchar que alguien habla al final. Uno tiene que ir con la disposición de escuchar: Señor, ¿qué es lo que querés decirme hoy? Y Dios es escuchado de aquellos que tienen el corazón dispuesto para obedecerle. Así que les animo, hermanos, y nos animemos todos a buscar a Dios, a seguir sus instrucciones, porque ya Dios determinó lo que va a hacer de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Señor, somos como el barro en las manos del alfarero. Si bien nos diste la posibilidad a nosotros de elegir o de diseñar algunas cosas, todo ya está previsto por vos. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo va a terminar nuestra vida? Podemos ser obedientes y hacer lo que vos querés, o podemos ser unos desobedientes como Jonás, que queremos gobernarnos y hacer lo que se nos da la gana y al fin y al cabo terminar obedeciéndote a lo que vos quieras y hayas planificado para nosotros. No queremos perder el tiempo, Señor. Queremos obedecerte. Queremos conocer tu buena voluntad y andar por ella. Te bendecimos y te honramos. Amén. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana.